vamos a avanzar con Colombia. La encuestadora Gallup reveló que el 62% de los consultados cree que las FARC no van a cumplir con lo pactado en los acuerdos de La Habana. El 49% piensa que la implementación de los acuerdos con las FARC va por mal camino. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con los diálogos con el ELN, el 68% de los que respondieron al estudio respaldan que el gobierno haya iniciado un proceso. La encuesta también muestra que Colombia pasa por un momento de marcado pesimismo. Es así como el 73% de los consultados creen que el país va por mal camino. En lo que tiene que ver con la aprobación del presidente Juan Manuel Santos, 71% de los encuestados desaprueba su labor como mandatario. En diciembre ese porcentaje era de 60%, mucho ojo en este dato. Según la encuesta, los colombianos siguen inconformes con la calidad y el cubrimiento de la salud. Desde agosto del año pasado, esa inconformidad se mantiene por encima del 80%. Finalmente, Gallup señala que para los colombianos el principal problema que hoy tiene el país es la corrupción. El 30% de los consultados considera que este flagelo es el mayor inconveniente que tiene el país en la actualidad, por encima de otros asuntos como la salud, la educación o la inseguridad. No hay confianza. No hay confianza y son muchas cifras que generalmente tienen que llamar la atención, pero fijémonos quizás en 2 o 3 ítems que son bien interesantes. Por ejemplo, hay mucha desconfianza todavía sobre las FARC y hay que tener en cuenta que históricamente el factor que mayores problemas y distancias generaron en el país se llama precisamente las FARC. No es gratuito que el año pasado, el día de la votación del referendo relacionado con la aprobación del proceso, por lo menos el acuerdo que se suscribió en La Habana, mayoritariamente por escaso margen, pero ganó en una disputa electoral legítima el no. La antipatía que genera las FARC yo creo que no solamente se consolida en lo que es históricamente como una estructura, en lo que actualmente en proceso de transición hacia la vida civil implica y lo que puede llegar a ser. Todo lo que toca las FARC termina por ser contaminado y sin duda después de más de 4 años o aproximadamente 4 años de negociación entre el gobierno nacional y las FARC, ese desprestigio, esa antipatía, esa falta de confianza que sienten mayoritariamente todos los colombianos terminó por afectar a Casa de Nariño y especialmente los niveles de favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos. A mí me sorprenden algunas cifras, otras por ejemplo, hay mucha desconfianza en las FARC, yo creo que es entendible, pero fíjate que el 68% de los colombianos consideran que está bien que la administración Santos haga contactos de acercamiento para una negociación política con el ELN. Es un guarismo muy alto. ¿Pero eso alcanza para una paz completa, como lo dice el presidente Santos? Yo creo que si se logra zanjar un acuerdo de paz igualmente con el ELN, desde el punto de vista tradicional de la teoría de la seguridad y la paz internacional, estaríamos fuera de conflictos. Para muchos autores es una paz negativa, pero para un país como Colombia que tiene más de 5 décadas involucrado en un conflicto armado interno que no solamente lo ha afectado en su autoestima, sino en sus tasas de crecimiento, ha generado una polarización muy grande, en donde los últimos años las FARC, quizás desde hace unos 17 a 18 años, pone o quita presidentes, porque el que sube dice que va a vencer a las FARC, pero el siguiente periodo sale uno con una propuesta mejor de negociar políticamente este acuerdo. Yo creo que para Colombia sí sería un procedimiento de paz relevante. ¿Eso le alcanza para al siguiente presidente todavía tomar los beneficios de la paz o le podría resultar contraproducente que no se cumplieran los acuerdos alcanzados? Yo creo que los dividendos de la paz toman mucho más tiempo, no solamente en términos de desarrollo en el crecimiento democrático, social y económico, sino especialmente en términos de favorabilidad. Hay que tener en cuenta que estamos a escasos 18 meses de la posesión del nuevo presidente de la República y muy seguramente esta etapa que se abre a partir del 14 de marzo con la confirmación de la renuncia del vicepresidente Germán Vargas Lleras a su cargo en Casa de Nariño y su lanzamiento a la campaña, pues van a ser muy difíciles. Esos dividendos no se van a sentir y sea quien fuere el nuevo inquilino en Casa de Nariño va a tener un desgaste muy grande por el tema de las FARC, por lo que ha sido el manejo del fast track, por el cansancio y el aburrimiento de los colombianos, pero de manera particular porque difícilmente va a tener un acuerdo listo con el ELN. Eso va a tomar mucho tiempo y el desgaste de la próxima administración va a ser muy alto.
Ahora, con todo y el Premio Nobel de la Paz para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, su aprobación sigue cayendo, ¿no? Desaprobación. Primero era 60% en diciembre, ahora es del 71%. No, yo creo que el presidente Juan Manuel Santos no se ha caracterizado en su vida pública, especialmente después de llegar a ser presidente de la República, como una persona que tenga una conexión emocional con la sociedad, con el pueblo colombiano. Muchos analistas y algunos estrategas consideran que es una de las personas que más difícilmente puede tener una comunicación fluida, llamar la atención, generar entusiasmo, por lo menos un ánimo importante en la sociedad por cuenta de las ejecutorias o las promesas de campaña. Pero igualmente ganó 2 elecciones, son las últimas 2 elecciones, son las únicas 2 elecciones donde él se ha presentado como presidente, perdió la del plebiscito, que era muy importante. Pero yo creo que en estos momentos la preocupación de Juan Manuel Santos como mandatario no gira en torno de los niveles de aceptación, mientras que él tenga la unidad nacional, ese modelo político que le permitió administrar las políticas públicas con mermelada, con contratos, con cargos en ministerios, pero también sacando adelante políticas públicas, no hay ninguna dificultad. Él a partir de 2 o 3 meses tiene el sol por completo en la espalda y muy seguramente su nivel de favorabilidad va a alcanzar los 80 puntos de desfavorabilidad, pero ya le queda muy poco terreno de administración. Creo que va a terminar sin ningún inconveniente su segundo cuatrenio, y lo que deja es el legado de un proceso de paz que van a cargar los colombianos el otro año y las próximas administraciones. Ahora, me llama mucho la atención como extranjera que en los índices que miden en esta encuesta dice que a los colombianos sin duda les importa el tema de la salud, la educación y la inseguridad. Pero el tema que más les pesa es la corrupción en medio incluso de este proceso de paz, de estos enfrentamientos, de desarmar de alguna manera a estas guerrillas. Lo que más le importa a la gente es la corrupción. ¿Por qué? Yo creo que hay 2 factores que son determinantes. El primero de ellos, en cierta medida, ya lo tomamos, Joely, y gira en torno del desaparecimiento de la figura de las FARC, por lo menos en el terreno militar, y desde el punto de vista de los problemas que generaba solamente con invocar su nombre, bien sea para sacar una política pública de lucha en términos militares contra ellos o para buscar un proceso de negociación. Sin las FARC en el escenario del día a día, sin las FARC como el responsable único de muchos de los males en materia de política pública que padece Colombia, yo creo que se despejó por completo el ambiente y otros temas empezaron a surgir. Y en segundo lugar, yo creo que en América Latina, incluido Colombia, la corrupción no solamente ha deteriorado las bases democráticas de la democracia, sino que le puso precio a muchas conciencias en América Latina y en Colombia. En medio de esa crisis donde en Colombia en los últimos 18 meses se ha destapado en promedio 2 escándalos muy importantes de manos fáciles apoderándose del fisco colombiano o por lo menos haciendo negocios para sacar unas tajadas muy importantes en materia de infraestructura o en cualquier otro tipo de actividades, llegó una etapa inmanejable en donde se descubre que realmente lo que pasa en Colombia está relacionado con la corrupción, y a eso le sumas la última etapa de Odebrecht, que empieza con la filtración especialmente de alguna información relacionada con las indagatorias o entrevistas que realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a directivos muy importantes, pero especialmente por la llegada de dineros aparentemente de procedencia de Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. A los 15 días resulta salpicado la campaña del presidente Juan Manuel Santos y una cantidad de personas asociadas con este entramado de corrupción. Yo creo que en Colombia el límite de lo absurdo se venció por parte de la corrupción y hay una conciencia nacional de que la corrupción es el peor mal endémico que tenemos, que si no lo superamos muy seguramente está comprometido el futuro de Colombia como nación. Pero hay algo que es mucho más importante: los partidos políticos o los candidatos presidenciales que en última instancia en muy pocos meses tienen que luchar en la arena política por llegar a la Casa de Nariño, el que mejor propuesta tenga en materia de lucha contra la corrupción va a tener opciones reales, probabilísticamente efectivas para ser el nuevo presidente de los colombianos. El tema de la corrupción llegó para solucionarse y ojalá Colombia tenga la oportunidad de hacerlo. Gracias por ayudarnos a comprender esta parte de la información y gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, muchas gracias.